Bank of America, 12 meses, que van a conseguir con el ticket BAC. Lo primero que vemos es que hubo una tendencia relativamente sana con impulsos retroceso, impulsos retrocesos, luego llegó a cierto punto, cayó de manera direccional y se recuperó de esa direccionalidad. Vamos a medir, bueno, lo primero que debemos medir es si ese máximo ha sido superado. Y ese máximo ciertamente fue superado. Si marcamos el puntico, vamos a hacer zoom para que vean bien. Si marcamos el punto más alto de la zona de negociación, fíjense que el precio sube, supera las zonas de acuerdo, que en dos ocasiones llegaron a ese acuerdo en el año 2003 y luego en el año 2007. Lo supera, incluso hace negociaciones un poco más arriba, en el año 2024 y lo que va de año 2023 ha tocado un punto más arriba. Entonces, en conclusión, sí podemos decir que el precio ha superado el máximo anterior, pero no se ha sostenido, no se sostuvo. Si lo colocamos aquí, no se sostuvo porque ya está por la zona baja. El otro detalle importante que podríamos tener en cuenta es que el cierre de esta vela fue por encima de el cierre del máximo anterior. Llegó justo allí. Ok, nos quedamos con esa idea. Eh, Podemos ver una secuencia, si nosotros marcamos un canal en las zonas de acuerdo, que son los cuerpos de las velas. Luego marcamos el otro en las zonas de negociación, que son las mechas y las colas. Podemos ver algo como esto. Aquí lo subimos un poco más. Nos quedaría algo como esto, nos quedaría un canal, pero un canal casi que horizontal. Entonces, no nos extrañe que el precio pueda venir a buscar esta zona. Fíjense que este gráfico se parece mucho al de Bitcoin porque tiene un canal bien grande y no nos extrañe que pudiera hacer esto. Aunque si nosotros evaluamos un poco qué sucedió, fíjense que este banco inicia a dar señales de una caída direccional en el año 2007 y en el año 2008 es cuando ocurre la famosa caída que incluso hay una película al respecto. Luego se recupera en el 2009, 2010 no se mantiene esa recuperación, 2011 vuelve a caer y ya en el 2012 es cuando el banco comienza a ver luz. Ok, técnicamente lo que tenemos es esto. Vamos a colocar esto en una raya continua. No, lo eliminamos entonces. Vamos a colocar eh, una raya continua. ¿Por qué? Porque necesitamos ver que si el precio, bueno, ya vimos que se metió, ya vimos que no ha usado como soporte por lo que va de momento, no, esto era una resistencia, el precio lo rompe por encima de ella y que se espera técnicamente que si el precio rompe una resistencia, la use luego como soporte para seguir subiendo. Esto es lo que podríamos estar esperando en este activo. Actualmente el precio se encuentra por debajo de ese máximo superado, pero podríamos pensar que el precio quisiera venir a cerrar un imbalance que tenemos aquí o simplemente hacer su retroceso del impulso de todo el año pasado. Entonces podría quedar algo como que hacemos nuestro retroceso hasta el 50 o el 61,8 para subir y hacer esto. Esto podría ocurrir. Ahora bien, ¿en qué tiempo eso
Esto lo podemos ver en temporalidades pequeñas, de esta forma, pero seguramente en la vela de 12 meses vamos a ver una vela como esta, podría ser. Como esta que la vela abrió, bueno, en realidad esta abrió abajo, hizo el mínimo, hizo el máximo y cerró aquí. Pero una vela seguramente podría ser en caso de que suba y, y automáticamente esa resistencia que acaba de superar podría quedar así. Podría quedar así, justo el precio así. Imaginemos que pudiese hacer algo así. Podría ser. Pero como eso no ha ocurrido, son las posibles cosas que pueden suceder. Ahora bien, nos quedamos solo con que el precio ya rompió esa resistencia, marcamos nuestra resistencia allí e incluso cerró por encima de ella. Esta vela aún no la leemos porque no ha cerrado, esta vela la vamos a leer en enero del próximo año, cuando ella cierre. Ok, entonces nos quedamos con esta idea. Muy bien. Esto es lo que tenemos en temporalidad macro. Fíjense que aquí había dejado un imbalance y lo recuperó. Este sería el retroceso de la vela, pero si queremos saber cuál sería el retroceso de todo el impulso, simplemente lo marcamos así. Y fíjense que si lo colocamos al primer impulso, el máximo anterior, él hizo su retroceso al 68, incluso por debajo, y regresó. Luego vuelve a hacer otro retroceso al 50 y regresa. Si lo colocamos en el máximo que ha hecho este año, podríamos pensar que sin problema él podría venir a buscar ese retroceso. Entonces, nos quedamos con esta idea y vamos bajando de temporalidad. Aquí no hay señal bajista, absolutamente cero. No hay señal bajista. Incluso tenemos la ruptura del máximo anterior. Vamos a una temporalidad más baja como es 6 meses. En 6 meses tenemos un poco más de información. Por ejemplo, una resistencia superada. Entonces fíjense cómo el rompecabezas se va armando. Si él rompió esta resistencia, podríamos pensar que el precio pudiera ser algo así, usar esta resistencia como soporte y fíjense que coincidiría con el 50% del retroceso antes de seguir subiendo. ¿Qué otra información nos da esa resistencia que el recorrido mínimo anterior que el precio pudiese hacer? Y lo estaríamos marcando así. El precio podría llegar allí. Nuestro recorrido mínimo anterior, el famoso recorrido mínimo anterior. Ok, esto es lo que tenemos por acá en una temporalidad de 6 meses. Ya el rompecabezas va tomando forma. Vamos a una temporalidad de 3 meses. Ok, la misma resistencia. Ah, no me fijé en la vela de 6 meses. Bueno, fue una vela alcista. Fue una vela absolutamente alcista. No hay señales de retroceso aún. En 3 meses igual no hay señales de retroceso, está retrocediendo, pero esta vela cierra en 3 meses. Nos vamos a un mes. Un mes, sí, hoy es 21 de enero. El precio ya va por debajo de la apertura del mes de diciembre del 2025. Tendríamos que esperar que la vela cierre para pensar que el precio nos podría estar dando mayor probabilidad de que venga a ser un retroceso. No hay un patrón de continuidad, posible patrón de continuidad o de cambio. Y en una semana, fíjense que es una tendencia bien, bien, bien sana de impulso, retroceso, impulso, retroceso, impulso, retroceso. Súper sana. Ha mostrado debilidad en el sentido de que las velas de retroceso son velas muy decididas, que han cerrado por debajo de la apertura de la anterior. Aquí tenemos un poco más de información
podemos ver un soporte. ¿Qué pasa si ese soporte es superado? Ya lo sabemos lo que puede suceder, que el precio llegaría hasta esta zona. ¿Y qué podría hacer? Bueno, lo que ya hemos explicado en todos los análisis, posible hombro, cabeza, hombro y tú. Y en caso de que aquí medimos un FIBO para tener el retroceso exacto, fíjense, el 50% sería aquí. En caso de un posible patrón de continuidad, sería algo así. Estamos en una semana naranja. Y el recorrido mínimo anterior sería exactamente el mismo, dependiendo de dónde rompa. Podríamos pensar, aquí hacemos las ondas con los números para que lo tengan más claro. Onda 0, onda 1, onda 2, onda 3, onda 4 y tu onda 5. Podría ser algo como esto, como lo veo. Entonces recuerden que en cualquier zona de consolidación o de lateralidad podemos encontrar un posible patrón de cambio y un posible patrón de continuidad. Allí es donde ustedes van a evaluar. Fíjense que llegaría justamente al máximo de la temporalidad de 12 meses. Fíjense dónde está, porque ahora no la veo. Ok, déjenme regresarme a semana. Ok, voy a cambiarle el color para poder ver cuál es. Vamos, 6 meses. Ah, fíjense que no es, es la zona de, pensaba que era esta y después luego la veo muy lejos y digo, entonces, ¿cuál es? Fíjense que es la zona de negociación del canal. Está muy cerca. Muy bien, excelente. Ok, entonces, esta es la idea que tenemos. Esta es la idea que tenemos en este activo. No ha dado señales de que podría iniciar un retroceso. Es una tendencia bastante definida, bastante fuerte, bastante estable. Y bueno, mm, manejamos la hipótesis de que si no rompe este soporte, ella continúa. Podría continuar su subida sin ningún problema. Vamos a ver un día, a ver qué otra información nos puede dar un día. Fíjense que básicamente lo mismo. Si leemos un poco las velas, no, o sea, tenemos un rechazo de la zona. Aquí se muestra un evidente rechazo con esta vela de poco cuerpo. Aquí miren que, y sin embargo, esta es una vela bajista. Ok, vamos a marcar bien el FIBO. Esta es una vela bajista y el precio cierra por debajo de la mitad. Entonces, esto nos dice que hay probabilidad de que el precio siga bajando. Sin embargo, bueno, es una vela con poco cuerpo, mucha cola, mucha mecha, es una vela de indecisión. Y bueno, todas las velas que están aquí son de indecisión. Que podríamos esperar que en esta zona rebote con una vela muy decidida. Sin embargo, fíjense que este activo, poco a poco ustedes van a ir conociendo los activos, el comportamiento. Fíjense que aquí venía con velas muy decididas bajistas y se fue al lado contrario de la información que nos está dando la vela con velas muy pequeñas y muy indecisas. Y luego se siguió su impulso, retroceso. Detalles a tener en cuenta en los activos. A veces cada activo se comporta de una manera que luego que ustedes lo van analizando, se dan cuenta de que en realidad cada uno tiene como su propio código de comportamiento. Entonces, eso es bien interesante. Todo se los va a dar la práctica
estar en los gráficos analizando, analizando y no dejarse llevar solo por la teoría, por algún mentor. Comprueben todo lo que aprendan, compruébenlo. Si yo les estoy explicando cómo analizo y les hablo del recorrido mínimo anterior, de todo esto, compruébenlo. No crean nada de lo que oyen. Todo lo que oigan lo pueden comprobar. Entonces, bueno, esto es lo que tenemos en este activo, básicamente. Nos podemos quedar en la idea de una semana, porque, bueno, yo particularmente cuando opero acciones hago los análisis en una semana y bueno, ahí lo dejo correr. Cuando en una semana me da la señal, ya ahí dejo correr el activo. Entonces, creo que todo es un activo bastante sencillo, poca información, o sea, técnica que dar. Y básicamente es eso. Espero que les haya quedado claro. Si tienen preguntas, no duden en escribir y felices, exitosos, exitosas inversiones. Feliz día y éxito en sus inversiones.